Nuevamente estamos en este canal de Unidad Hispanista. Ya saben ustedes que vamos recorriendo diferentes protagonistas y diferentes temas relacionados con la hispanidad. El derecho es una de las cuestiones troncales, básicas, estructurales, un pilar de lo que fue la hispanidad. No se puede entender la hispanidad, por ejemplo, sin las leyes de Indias, sin la compilación de leyes de Indias de Solórzano, sin Francisco Suárez, que estableció el criterio de que los monarcas no gobiernan en nombre de Dios. Es el pueblo el que elige a los monarcas y el pueblo el que tiene la misión de fijar su destino, su finalidad, su orientación, su horizonte. Entonces, los monarcas deben de cumplir los criterios que se emanan del pueblo, ¿no? Y entonces Francisco Suárez habló del derecho a la resistencia contra el tirano. Esas leyes lindias se trasladaron al Nuevo Mundo con ese criterio de impedir que hubiera tiranos. Y entonces, bueno, pues las leyes de Indias recogían el legado de Isabel la Católica y la necesidad de respetar a los indios. Incluso llegaron al punto, por ejemplo, que creemos que es un tema del siglo XX, ¿no? La jornada de 8 horas, pues ellos ya la tenían, es decir, estaba prohibida la explotación y la esclavitud. O sea, y la libertad era un elemento, libertad, estamos hablando de la edad moderna, no estamos hablando de hoy, claro, es una libertad en aquel espíritu de entonces, no podemos trasladar el mundo de hoy a entonces, ¿no? Pero en todo caso, a lo que yo iba, había un elemento estructural que organizaba el imperio generador, que según Gustavo Bueno, porque generaba civilización, y esa civilización se basaba en el respeto a la dignidad humana. Es decir, creemos que hoy, con el derecho positivo, hemos logrado todas las conquistas posibles. Y sin embargo, el derecho consuetudinario, el derecho de gentes, lo que Francisco de Vitoria creó con los códigos del derecho internacional público, entre las cuales Salamanca, reconocida por James Brown Scott, que eso era un popper de aquel momento del siglo XX, derecho internacional anglosajón y protestante, decía que la figura referencial era Francisco de Vitoria, creador del derecho internacional público y de los derechos humanos. Bueno, pero trasladémonos a hoy. Yo, con esta introducción, lo que quiero decirles es la importancia que ha tenido en la historia el derecho. El derecho, esa imagen de respeto a la dignidad humana, luego fue atacada con la leyenda negra, y hoy todavía en España nos creemos esa leyenda negra. Los enemigos de España crearon unos mitos, unas leyendas de que habíamos asesinado a indios, habíamos hecho barbaridades con ellos, los habíamos explotado, Bueno, tonterías que son tan manifiestamente falsas como que no hay más que hacer un viaje por América desde abajo, desde la Tierra de Fuego hasta Alaska, y veremos dónde están los indios. Vayamos por Norteamérica a ver cuántos quedan, salvo la reserva de apaches en fin. Pero parece mentira que seamos tan estúpidos en el ámbito español, que nos creamos todas las tonterías que se han difundido en una propaganda de guerra contra España desde el siglo XVII y fundamentalmente pues, en los últimos tiempos. Hoy tenemos a un invitado que va a hablarnos de derecho. Él es profesor de derecho y es también jurista, es abogado y ha creado un canal que se llama Diario de un Jurista. Y ese Diario de un Jurista, pues quiere, él nos va a explicar, un poco trasladar a todo el mundo hispano unos principios generales de libertad, de democracia, en fin. ¿Qué nos cuentas de lo que pretendes con el Diario de un Jurista? Muy buenas tardes, querido Ernesto. Y antes de nada, muchas gracias por la
por esta entrevista, por la oportunidad y bueno, pues también es un placer compartir, ser miembro de alguna forma en el canal de Unidad Hispanista. Y bueno, pues efectivamente soy jurista, bueno, también preparo funcionarios, soy profesor de futuros funcionarios. Y bueno, ¿qué es Diario de un Jurista? Diario de un Jurista es un digital, nace con una vocación universal. Voy a poco a poco a desengranar todo esto para que los oyentes lo entiendan. Y nace con esa perspectiva de ser una nota discordante y diferente. Me explico. Poco a poco voy a ir desmenuzando qué es este proyecto, porque mucha gente me pregunta qué es exactamente esto, ¿no? ¿Es un periódico normal? No es una revista normal ni un periódico normal como tantos hay, incluso en el mundo jurídico. Mi digital Diario de un Jurista no es ni mucho menos el primer digital jurídico que nace, para nada, hay muchísimos. Pero algo sí que lo diferencia. En primer lugar, se diferencia de muchísimos digitales en el que en este digital exclusivamente todos los columnistas, todos los articulistas son juristas, bien abogados, bien magistrados, bien profesores de universidad, bien, pero todos juristas. No hay ningún solo periodista, ni sociólogo, ni psicólogo, nada. Todos somos juristas, ¿no? Esto ya es la primera nota que lo diferencia. Pero mucho más allá de esto y mucho más importante es que el Diario de un Jurista tiene una vocación universal, pero en el mundo hispano. En el mundo hispano, y esta es su nota más importante. Es decir, yo con este digital, yo y todo mi equipo, que yo hablo por mí, pero sobre todo hablo por todos ellos también, que cada vez mismo pues ellos también nos escucharán, y es que Diario de un Jurista pretende democratizar a toda la comunidad hispanohablante. Y toda la comunidad hispanohablante es desde España hasta México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, pues todos los países de habla hispana, que si no me equivoco, actualmente son 22. Si no me equivoco, me puedo equivocar. Yo creo que son 22 países de habla hispana y bueno, pues pretendo llegar a todos estos países para, digamos, no democratizarlos. Ellos son los que tienen que conquistar su democracia. Yo no voy a llevar la democracia ahí, sino ellos son los que tienen que conquistar su libertad y su sociedad civil. Ahora bien, yo sí que pretendo, como director de este proyecto y con todos los componentes que están conmigo, digamos, llevarles la idea y servir como jurista a título personal y como proyecto de Diario de un Jurista, servir como instrumento para ellos. Como instrumento. Es decir, que ellos sirvan de mí, de mi digital, para instrumentalizar esta idea y llevarlo a sus países. Y me dirijo especialmente a Hispanoamérica, primero porque compartimos idioma, obvio, el español, y no digo el castellano, digo el español. Primero compartimos el español y en segundo lugar compartimos raíces. Pese, como tú decías en la introducción, pese a que ya la ignorancia brutal que padecemos, por desgracia, actualmente en España, no lo quiera ver, compartimos unas profundas raíces con estos países de habla hispana, unas profundísimas raíces, ¿no? De hecho, yo fíjate que, querido Ernesto, se habla mucho de Europa, la europeización, etcétera, etcétera, todo muy bonito, sí, pero yo personalmente, ahora que me llame loco, me diga, ¿qué dices? Bueno, pues lo que voy a decir ahora mismo estoy convencido. Yo apuesto más, yo nunca he apostado por Europa, más allá de las relaciones cordiales económicas y de comercio, de libre comercio, eso está muy bien, más allá de este tipo de políticas con el acero, el carbón, que todo eso está muy bien, de acuerdo, está ahí bien, pero más allá de eso, yo nunca he estado de acuerdo ni con la Constitución Europea, ni con la moneda única. Yo era muy jovencito cuando entró el euro, pero tenía 20 años, pero yo me opuse. Yo, de hecho, no voté a la Constitución Europea, esto sí me acuerdo, y yo siempre he estado en contra del euro. Creo que esto es entrar en un terreno económico, que no soy experto, pero creo que nos ha hecho más daño que otra cosa. Creo que nos ha dañado más que beneficiado. Hemos perdido no solamente nuestra soberanía económica, es que por culpa de estar en la Unión Europea, en esta Constitución Europea, por culpa de esto hemos perdido la soberanía económica. Vamos camino a perder ya la territorial, cuidado. Y muchísimas soberanías se encuentran ahora en ese terreno, pero que las hemos perdido por estar en Europa. Ese proyecto común con Europa que se suponía, ¿no?, filosóficamente, jurídicamente, que nos iba a ayudar y a beneficiar,
En mi opinión personal, habrá otros juristas que opinan lo contrario, pero en mi opinión personal nos ha perjudicado más que beneficiado. De hecho, yo creo que España debe apostar, y esa es mi opinión personal, primero por recuperar la sociedad civil, no solo en España, sino en todos estos países allá en los mares, los países hispanos, ayudarles a recuperar su sociedad civil, ayudarles a constituirse como verdaderas democracias y a recuperar su libertad, tanto económica como jurídica como constitucional, ayudarles a recuperar su libertad constitucional y constituyente. A partir de ahí, yo abogo, esa es mi apuesta, y bueno, pues desde mi pequeña atalaya en Unidad Hispanista, y por no decirlo, y desde mi pequeña atalaya en Diario Jurista, pues yo estrecho un lazo abiertamente con estas comunidades hispanas. ¿Por qué? Porque apuesto en que el proyecto español no sea con Europa, más allá de las relaciones recíprocas, pues comerciales, hasta ahí bien, pero más allá de eso, apuesto a que nuestra relación constitucional y nuestros verdaderos lazos históricos se vertebren con quien se tienen que vertebrar, que es con los países hispanos. Esa es mi apuesta en Diario Jurista, esa es mi apuesta personal, y no soy el único que piensa así. De hecho, vosotros, pues, creo que estáis en la misma línea. Yo creo que Unidad Hispanista piensa en esas claves también. Creo interpretar el sentimiento del grupo, del colectivo, y lo que creemos es que efectivamente hemos perdido soberanía, pero se puede perder soberanía sobre la base de un bien superior. Lo que pasa es que en este caso no está claro el bien superior. No hay una, diríamos, democrática en el sentido de representar la voluntad general de ese universo que llamamos Europa, que no se sabe tampoco muy bien qué es y hasta dónde llega, y quiénes son los que realmente determinan el futuro de nuestras comunidades europeas. Porque la Comisión Europea es una troika que no es elegida directamente por los ciudadanos, por ejemplo, es decir, no es representativa de la voluntad general. Y entonces, quien nos diga que Europa es un ente democrático, miente, porque rompe todos los principios de la representación. Y además, es verdad que hay unos lazos de tipo cristiano, grecolatinos, etcétera, pero son muy dispares esos lazos. Es decir, no hay, así como, por ejemplo, nuestra nación, yo siempre digo que nuestra nación no es España, nuestra nación es la hispanidad, porque ahí nació nuestra nación. Sin terminar todavía la reconquista cristiana en el mundo hispánico-musulmán, todavía quedaba Granada, se conquista, se descubre y se inicia la conquista de América, conquista entre comillas, que fue civilización, como os he dicho al principio, y ese principio de civilización nace en el siglo XVI. Y ese principio del ser español, de la hispanidad, nace en el siglo XVI. Antes de los musulmanes, visigodos, la unificación con Leovigildo, pero entonces estaba fragmentada la unidad hispana. Dicen que España nace con Roma. Bueno, hay muchas Españas en la historia, pero la verdadera España es la de la hispanidad. Al romperse esa hispanidad en trozos y ser conquistada por el mundo anglosajón, no desde un punto de vista de conquista física, con tropas, sino de conquista económica y cultural, y al meterse las ideas exógenas, que eran las ideas de la Ilustración, etcétera, etcétera, el enciclopedismo y las ideas masónicas y todo esto, ya se rompen los vínculos, se empiezan a desmoronar todo. ¿Qué es lo que está pasando en España? Estamos rompiendo los vínculos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestros valores, se rompe hasta la familia, se rompe hasta la identidad personal, y todo eso nos viene de fuera. Todo eso claro. es una intromisión en nuestro ser, en nuestra cultura, en nuestra civilización, en nuestra antropología. Entonces, eso es absolutamente disolvente. Y hemos entrado en esa disolución y cuidado, que quien piense que esto son palabras huecas y filosofías baratas, que mire su bolsillo, a ver si ha mejorado. No, yo querido Ernesto, de filosofía barata, nada, o sea, para nada. Que vamos al bolsillo. Sí, no, al final es el bolsillo lo que quien pega, ¿no?
Y efectivamente, cuando España entró en la Unión Europea, pues se nos decía, y yo prefiero decir que se nos engañó, porque no se nos decía, se nos engañó directamente, se nos manipuló, se nos decía que íbamos a ser, digamos, que el oyente me permita la expresión con sarcasmo, se nos decía que vamos a ser más altos, más rubios, más guapos, ¿no? Vamos a ser medio alemanes, ¿no? Ya por entrar en euro los españoles vamos a ser más altos, más rubios, y con los ojos azules todos. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. De que al final el euro destrozó nuestra soberanía, pero en toda su amplitud. Aquí en España, sí, entramos en el euro y parecimos que éramos muy modernos porque, claro, había fondos de cohesión, al entrar en el euro, había unos fondos de cohesión que José María Aznar, pues, en su momento lo supo aprovechar bien, las cosas como son, él lo supo gestionar muy bien, pero ¿a qué precio? Pagamos el precio altísimo de perder toda nuestra soberanía. De hecho, aún esto tiene sus retazos. La sombra es muy alargada porque aún hoy en día se está produciendo, y seguro que tú, querido Ernesto, has conocido a gente así, que tienen olivos, tienen viñedos, tienen todo tipo de cultivos y los han arrancado porque les salía más competitivo coger la subvención europea porque para arrancarlos que seguir cultivándolos. Entonces, han comprado, y no se han dado cuenta, y han comprado, han fragmentado España y han comprado a precio de saldo. España que era y tiene sus fundamentos económicos fundamentalmente en el sector primario. Pesca, alimentación, trigo, o sea, cereales, leche, vacuno, en fin, vid, que también se arrancaban porque obligaba a la Unión Europea a arrancarlas, etcétera. Es decir, hemos roto, con el cuento de la lechera hemos roto el cántaro. De alguna manera, Sí. lo que hemos hecho es, bueno, pues contentarnos con el dinero de la caridad europea que nos venía de los fondos estructurales y de cohesión para gastarlo en carreteras, etcétera, que eso sí, se han modernizado las infraestructuras muchísimo, pero a costo de perder las fuentes de la riqueza, fuente de la riqueza. Efectivamente, La industria, cuidado. Yo me acuerdo, perdón, un momentito. Es que ya termino. Yo me acuerdo de la desestructura, de la ¿cómo es? Reindustrialización o la reconversión industrial. Ese era el término. Reconversión industrial en los años 80, yo fui testigo de cómo se hizo. Yo estuve un periodo breve en la delegación del gobierno y fui testigo de cómo se hizo. La idea que se vendía era la necesidad de la modernización de la industria, la naval, no sé qué, la línea blanca y esto, pero en realidad no, era un engaño. Era un acuerdo con Alemania para pasar allí a la cuenca del Rin esa industria, esa siderurgia, etcétera, etcétera. Un reparto para la entrada nuestra en la Unión Europea, que había que entrar como sea, porque la idea que yo tengo de aquello era que había que frenar cualquier atisbo de golpismo, porque los militares estaban muy cabreados con ETA, etcétera, etcétera. Había que reducir cualquier posibilidad de que hubiera un retroceso en el proceso constituyente y, por tanto, pues para ello, dentro de Europa ya sería imposible. Había otras ideas, otros conceptos y otros acuerdos detrás, con Willy Brandt, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy largo de contar, pero lo cierto es que la gente piensa que la entrada en la Unión Europea fue la panacea, y si los que tenemos ya una cierta edad y vemos el recorrido, observamos que hemos ido a peor. Pero yo me pregunto, perdón, bueno, sí, perdona, Esteban, que te estoy impidiendo hablar. No pasa nada. Esto es un debate magnífico. Yo, antes de que me preguntes, te diré una observación al respecto, conociendo lo que decías. Yo, sin conocer ese recorrido tan extenso, que en ese sentido tendrás más experiencia que yo, pero yo lo que sí que he podido observar es que los españoles pensamos, yo era muy niño, pero bueno, la gente que para entonces tenía cierta experiencia pensaba que entrar en Europa pues nos iba a hacer mejores, más potentes y más respetables. Para nada. Es más, a veces yo con cierto sarcasmo le decía a mis compañeros en la facultad que la Unión Europea no era más que un invento de franceses y alemanes para disfrutar de la gastronomía y de las playas españolas.
O sea, Es obvio. básicamente. Es que eso es obvio, sí. Pues, Para mí no, eso es paradigmático, es obvio, sí. sí, eso sí. Y ahora, pues, no sé qué me vas a apuntar antes de que esto lo olvide. No, te iba a preguntar, claro, quería comentarte si realmente otra posibilidad de estar en la Unión Europea existe. Es decir, para mí lo ideal hubiera sido crear un polo geoestratégico recogiendo bueno, la configuración cultural y el hermanamiento que hay entre todos los países que formaron la hispanidad en su momento, donde la metrópoli tenía el mismo rango que los virreinatos, cuidado, es decir, que eso de que nosotros seamos colonialistas y que aquí, como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que decide todo desde la sede de la monarquía, que decide lo que hay que hacer en cada lugar, que tiene una visión centralista y metropolitana del imperio. Nosotros no. Los territorios ahí tenían autonomía totalmente dentro del conjunto. Éramos una especie de confederación. Eso poca gente lo sabe. Y esa confederación trataba por igual a cada territorio. Había unos virreyes, había unas audiencias, había unos ayuntamientos, unos alcaldes. Toda la estructura de gobierno de aquí se trasladaba allí y se les daba plenos poderes para gestionar aquello y no había, salvo luego con los Borbones cambió algo la cosa porque introdujeron otra filosofía distinta, más característicamente francesa, de aprovechamiento de los recursos y tal, pero allí no había explotación. Entonces, esa unidad formada por una especie de confederación que se pudo haber hecho con CEA y tal, con Simón Bolívar, que intentó acordar con Fernando VII pues, una confederación hispana para evitar la ruptura y la separación, ya que se independizaban por lo menos estar ligados a la metrópoli, reconociendo al propio rey como rey de las Españas. Y aquí, como provincias que eran, o federaciones, pues podríamos confederarnos y Fernando VII lo rechazó. Es posible recuperar esa idea de confederación basándose en unos lazos soportados en el derecho constitucional, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto que es posible recuperarlo. Es que, de hecho, es lo que tenemos que recuperar. De hecho, el diario Un Jurista no deja de ser un proyecto, como digo, mucho más allá de ser un digital jurídico en el que se escriben artículos jurídicos. Bien, eso es una piedra angular en un proyecto, pero más allá de ello, esa confederación de la que me hablas es uno de los objetivos del digital, de volver a ese hermanamiento con México, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, en fin, pues todos países hermanos, y recuperar esa armonía en la hispanidad, en esos nexos que nos unen con ellos como el idioma, la cultura, por qué no decirlo, el cristianismo. Y yo, cuando hablo de cristianismo, mucha gente sorprende, gente cercana a mí sorprende porque yo soy agnóstico. Fíjense, esto lo digo a los oyentes. O sea, no necesariamente uno por ser agnóstico o ateo tiene que estar en contra de la cristiandad. Para nada. Falso. Mentira. Yo soy agnóstico. Yo no creo en Dios, me dejo creer. Yo soy agnóstico. Soy un escéptico radical en este sentido. ¿Vale? Pero no soy idiota. Reconozco mis raíces cristianas. Reconozco la civilización que me ha traído hasta aquí. La reconozco. Y yo no me olvido, lo sé, así lo he estudiado muchos años, que nuestro derecho es una consecuencia del cristianismo. Claro, claro. O sea, entonces, si no llegase por el cristianismo, hoy no seríamos lo que somos. Y que ahora, bueno, si no tenemos cuidado, lo vamos a perder todo. Sí, porque ya nos están invadiendo. Sí. No, o sea, es brutal, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, te doy totalmente razón. Y además, volviendo al epicentro de Europa, y esto hay que saberlo y hay que decirlo claro, Europa, no digo que no naciera con un buen espíritu, no me queda duda de que había, pues, dirigentes que sí, que con la intención de homogeneizar pues, toda la legislación en Europa, sí que nos iban con un espíritu, digamos, vertebrador. Pero, cuidado, porque a través de Europa nos están imponiendo a nosotros una legislación que, como el ciudadano, el profano no lo sabe, pues vota siempre, va a las elecciones, a comicios y vuelve a votar. Pero nos estamos tragando toda la porquería de Europa. Pero toda, ¿eh?
dígase, pues bueno, todo ese tipo de movimientos que te puedes imaginar, querido Néstor. Sí. Entonces, yo apuesto por darle la espalda a Europa, en este sentido, no en otros, en el comercial, no, pero darle la espalda a Europa y volver con nuestros hermanos hispanos y hacer una alianza democrática, constitucional con ellos. Esa es nuestra idea del colectivo nuestro, sí, de unidad hispanista. Claro, lo que pasa es que esto requiere unas fases, unas oportunidades, unos momentos, ¿no? ¿Será posible encontrarlos? Pues hombre, yo soy realista, sé que es complicado, es una tarea dantesca, titánica, pero bueno, yo con esa ilusión me levanto cada día. Además de por mi trabajo de jurista, de profesor, etcétera, como tú, ¿no? Como el resto de compañeros, pues cada uno tiene su vida privada, su familia, etcétera, pero respecto a este proyecto, pues bueno, me levanto todos los días con la ilusión de algún día verlo. No digo ya hecho, no digo ya consolidado, pero sí por lo menos el inicio de que esto algún día dejar esta huella, ¿no? Dejar esta huella y que esto, pues, las futuras generaciones, porque ni siquiera yo lo veré, pero las futuras generaciones por lo menos que ya tengan los cimientos para empezar esta obra. Con eso, sí, yo sería sí, no, esa es la cuestión, es esa. Como todo proceso, requiere primero una base cognitiva común, es decir, primero rescatar la verdad de la historia, rescatar el conocimiento de lo que fuimos, que eso se ha perdido, rescatar las ideas fundantes de aquello, las fundantes, pues, esos principios generales de respeto a la dignidad de la persona, libertad, comunidad, autonomía de las partes, autonomía pero cohesionadora, no como la autonomía que tenemos en España, las autonomías que tenemos en España. Eso no es cohesión. Cuando hablo de autonomía, no es autonomías al estilo de lo que tenemos en España, donde cada una va a su bola y no hay unos lazos de cohesión, no, sino que habiendo esos lazos de conexión y un principio organizativo común del derecho y político, haya unas líneas maestras, pero que se desarrollan con el principio del respeto a cada ser, a cada lugar, a cada circunscripción, por decirlo así. Y entonces, yo creo que con el tiempo, entendiendo estos conceptos, se puede hacer una especie de confederación. Yo creo que, pero claro, esto requiere un tiempo, esto requiere una meditación, pero yo quiero abrir una puerta, una ventana a la esperanza, porque yo siempre digo, esta temporada vengo diciendo a la gente que dice, bueno, eso es utopía. Claro que es utopía, es que no hay nada importante que no tenga utopía. La utopía en este caso, yo voy a decir que la estoy viendo realizarse poco a poco a una velocidad de crucero. Hace 3 años, cuando yo escribí los libros Nueva Defensa de la Hispanidad y la Hispanidad Descompuesta, estaba el libro de Roca Barea y luego había unos libros por ahí pues perdidos, como el de Núñez del Arco, Quito fue España, como los de Juderías, como los de Marañón, como los de... En fin, había unos materiales que me servían a mí de referencia para rescatar eso, porque yo era un desconocedor de aquello. Desde que hace 4 años, 3, 4 años que empecé yo con esto va a una velocidad tremenda. O sea, ha aparecido la película España, una nueva, la primera globalización. Sí. Han aparecido libros espléndidos como el de Gullo. Bueno, hay un montón de libros. Ahora intentando recordar, no recordaré ni la mitad, pero hay por lo menos 30 o 40 libros que han ido apareciendo. Es decir, hay una especie de resurgir, de florecimiento de la idea de la hispanidad, de la necesidad de recuperar esa idea, porque la gente se siente desposeída, se siente perdida, se siente abandonada y se siente sin referencias. Y la gente necesita saber quién es y dónde está y a dónde va. Pero fíjate, me encanta, querido Ernesto, lo que estás poniendo, porque fíjate, esa necesidad de que estás hablando, que coincide por completo, no solamente la tenemos nosotros, los españoles, oriundos,
sino que es que además ellos, nuestros hermanos hispanos, peruanos, mexicanos, argentinos, etcétera, todos ellos lo necesitan incluso más que nosotros. Ellos, Perú, México, Ecuador, Guatemala, Aragua, todos estos países no se entienden. Ellos mismos no pueden entender su propia idiosincrasia si no es en base a la historia de España. Ni ellos mismos podrían identificarse como unidad, como entidad, como idiosincrasia, como naturaleza. Ni ellos mismos serían capaces de mirarse al espejo y reconocerse si no es viéndose en el espejo de la historia de España. Ni ellos. Entonces, este proyecto, que curiosamente, fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que paralelamente y con la misma naturaleza iba a haber un proyecto junto al mío, mi proyecto como jurista, pues un proyecto hispanista con el horizonte en el mismo punto, con distintos proyectos, pero con un mismo horizonte a conquistar, ¿no? Y es la libertad, es la sacrosanta libertad, es la democracia y es el hermanamiento con nuestros hermanos hispanos, ¿no? Pues al final, ¿qué me iba a decir? Pues, como bien dices, es esto que se tiene que conquistar, es esto, o sea, no hay leyenda negra alguna. Estos países, y ellos lo saben, otra cosa es que se hace demagogia, otra cosa es que a ellos les engañan, como nos engañan a nosotros, igual que a los españolitos, los chavales, adolescentes, en el colegio y el instituto les engañan acerca de la historia de España. También ocurre esto en México, en Perú, también les engañan a ellos. Entonces, No, sí, es que realmente, claro, es que esto responde a un plan, es que esto no viene porque sí. Es decir, los mismos fenómenos que ocurren en los países hispanoamericanos son los que están ocurriendo aquí. La utilización de la escuela para adoctrinamiento siguiendo un modelo de descomposición cultural y cognitiva, yo le llamo nuevos moldes cognitivos. Es lo que, pues lo que viene descrito en Un mundo feliz de Huxley o en 1984 de Orwell. Es decir, cómo se puede transformar la mentalidad de una persona y cambiar su visión cognitiva y su cosmovisión personal, que es una cosmovisión heredada, porque como decía Ortega y Gasset, somos seres históricos. Y todos los procesos de construcción cultural son heredables. Entonces estamos haciendo una tabla rasa y rompiendo de plano, o sea, haciendo una intersección, una ruptura respecto a nuestro pasado. De tal manera que hay un desconocimiento absoluto de la historia, de la filosofía, de nuestros elementos culturales y todo. Me pasó a mí un día que yo iba a enseñar un retablo de una iglesia barroca aquí en Álava, como tenía alumnos de la ESO, y una chica, pues de 13, 14 años, me dice, ¿y esa señora que hay ahí en eso de madera? No sabía ni lo que era un retablo. ¿En eso de madera quién es? Hombre, pues la Virgen María. ¿Y quién es la Virgen María? Y hombre, pues no digo que creas en estas cosas, pero por lo menos tienes que saber pues, que había Jesucristo, su madre era María, no sé qué. Bueno, eso es dramático, porque es, independientemente del credo de cada cual, son los elementos referenciales de tu cultura. Entonces estás perdido, no tienes ninguna referencia a la que agarrarte y decir, es que yo vengo de ahí. Y cuando vengan los más islámicos, que ya están inundándonos, pues podrán perfectamente cambiarnos nuestras costumbres. La mujer, olvídese de sus derechos y de la tan cacareada igualdad y todo eso. Cuando realmente este sea un país islámico, y entonces sí que tendremos que creer en eso a machamartillo y por orden del imán, entonces nos acordaremos de la libertad que generó el cristianismo. Y entonces, entonces ya que ya será tarde, empezaremos a pensar ¿y quiénes fuimos? Y cuando... Es curioso, me gusta esta reflexión porque fíjate, querido Ernesto, que estas mismas feministas radicales, que por el hecho de ser hombres, pues nos insultan y nos agreden y nos ponen en la picota, por el hecho de ser hombres, ¿sí? Pues estas mismas feministas radicales que hablan de su libertad y de sus derechos como si no lo estuviesen ya, porque cuando precisamente la libertad ya se conquistó en España hace muchísimo tiempo, entre las mujeres me refiero,
su igualdad se ha visto hace mucho tiempo y está bien consagrada desde el año 78 en la Constitución, en el artículo 14. Todos somos iguales ante la ley sin que pueda haber discriminación por raza, sexo, condición, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues tienen su libertad perfectamente diseñada y protegida constitucionalmente hablando, y enarbolan la bandera de que queremos ser iguales, que no ser iguales, este movimiento radical. Y estas mismas feministas radicales, que hablan sin tener ni idea, son las que después están abriendo las puertas a una inmigración que las va a someter. No se puede ser, y no me gusta hablar así, no se puede ser más idiota. Sí, es así, es así. No es un insulto, es que es una descripción. No es un insulto, sí. O sea, es siempre, pero un tanto mismo se puede predicar de que toman en contra de ellos. El movimiento del orgullo gay, repito, toman en contra de ellos. Sí, pues que vengan los de abajo. Exacto, exacto. Eso Que vengan más allá del estrecho, que vengan, ya verán exacto, dónde están los gays. Efectivamente, esta gente que adora a figuras como el Che Guevara, ignorando por completo que el Che Guevara ejecutaba homosexuales, ¿vale? Esta gente que enarbola la bandera del orgullo gay, a la vez que paralelamente quieren que entren aquí más musulmanes, olvidándose que el día que los musulmanes, como tú bien vas a decir, se instauren aquí, se van a enterar todos estos colectivos. O sea, no tienen ni idea de lo que es la libertad. Porque nuestro sistema democrático es muy fallito en algunas cosas, muy defectuoso, como jurista lo digo. Como bien dicho, a este respecto estoy escribiendo 2 ensayos actualmente. Es una democracia muy defectuosa, por supuesto lo es, pero aun siendo muy defectuosa, lo digo esto, para que todos los oyentes tengan muy claro, nuestra Constitución es muy defectuosa, en nuestra democracia también, pero nuestra Constitución, siendo defectuosa, aún así, y yo lo conozco bien, soy experto en nuestra Constitución, es una obra de arte, es una auténtica obra de arte. O sea, si esto el profano, el español de aquí, lo supiese, se pensaría muy bien hacer el idiota. Se pensaría 2 veces. No se valora nada hasta que se pierde. Exacto, exacto. O sea, es más, querido Ernesto, yo abogo, aparte de por esta españolidad allá de los mares, aparte de por esta unión, esta confraternización con sus hermanos hispanos, aparte de esto, creo que en los sistemas educativos, y esto pues que tome buena nota Vox, si nos oye, que tome buena nota Vox, pues algún día van a poder, que en los planes de estudios, y me refiero desde la EGB, o no sé cómo se llama ahora, como ha cambiado todo tanto, la antigua EGB, y el verdadero Whoopee Code, no lo que tenemos ahora, el verdadero Whoopee Code, deberían tener como asignatura troncal, aparte de las matemáticas, la biología, todo está muy bien, por supuesto, pero también la Constitución española debería ser una asignatura obligatoria. Vamos a ver, que seamos oriundos, seamos españoles y no conozcamos nuestro marco de convivencia. Es una barbaridad. Sí, por eso, por desconocimiento, se pierde la valoración de lo que se tiene, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que ocurre, lo mismo que está ocurriendo en España, aquí, lo que estamos viviendo de esta distopía, porque estamos en una verdadera distopía anárquica, porque, bueno, el respeto a la Constitución por la estructura política actual da pena. Está ocurriendo también en otros países. El Perú está cayendo en manos de sofistas, de demagogos como los que tenemos aquí. Nicaragua ya lo estaba, Venezuela, Cuba, Chile en este momento también. Es decir, se va extendiendo la mancha del Foro Sao Paulo, del Grupo Puebla, por gran parte del país. Digo ellos, los que no respetan los principios constitucionales y por eso manejan los procesos de reforma constitucional para adaptar la Constitución a sus intereses de grupo, no a los intereses generales. Ellos también quieren la unidad hispana, ese es el problema. Entonces, tendríamos que efectivamente, a través del planteamiento tuyo de Diario de un Jurista, abogar por la
claridad de conceptos respecto a lo que es una constitución, lo que es un régimen de libertades, lo que es un régimen de democracia, del principio fundamental del derecho a las personas, no a los colectivos. Los colectivos no son sujetos de derecho, son las personas. Y en España hay un arrasamiento de ese concepto de derechos individuales brutal. Y la Constitución, precisamente, lo que defiende son los derechos individuales. Si algo defiende es eso. Sí. Fíjate, Ernesto, que al respecto de lo que es la democracia, que en fin, en España está muy viciada, por desgracia, está muy viciada, bueno, en España y en todos los países, también europeos, no de España, que, bueno, y en América ya ¿para qué? O sea, ya es brutal, ¿no? Pero a este respecto, ya como bien dices, hay que conceptualizar qué es la democracia y conceptualizar qué es la división de poderes, porque hablamos mucho de democracia, el hecho de que tengamos cierta libertad, el hecho de que podamos ir a un colegio electoral a meter una papeleta, el hecho de que aparentemente hay partidos políticos que abogan por nuestros intereses, toda esa parafernalia, toda esa estructura del Estado nos hace creer, vivimos en democracia, claro, vivimos en democracia porque no van las mujeres en España absolutamente con burka por la calle, que tiempo al tiempo, ¿vale? Creemos que estamos en una democracia porque vemos a Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy, al otro, a ver en televisión y parece que hay distintos partidos políticos a los que nosotros nos importamos algo, no nos importamos nada. Entonces hay toda esta apariencia, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Nuestra Constitución como documento jurídico es muy bueno, pero nuestra democracia ya parte iniciada. El sistema de partidos ya parte iniciada, pues de una propia Constitución que en ese sentido sí que está equivocada. La Constitución es muy buena, pero está equivocada en algunos de esos extremos, como por ejemplo la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿por qué hago esta breve exposición? Para decir al oyente, a ti, querido Ernesto, que si queremos conquistar la democracia, y conquistar la democracia es conquistar la libertad, al final es conquistar la sociedad civil libre, tenemos que partir de conceptualizar qué es una división de poderes. Porque lo que hay actualmente en España, no es. Sí, le llaman dogmáticamente división de poderes, nada más lejos de la realidad. No, ¿Vale? No. Para que haya una división de poderes tiene que haber, y aquí voy a adelantar unas pequeñas pinceladas de lo que va a ser un ensayo que espero publicar. Si no, a final de este año, el próximo año espero publicarlo, porque es que el tiempo no tengo mucho, entonces escribo cuando puedo, pero quiero publicar un ensayo precisamente sobre la división de poderes, que estoy trabajando en esto. Y es que, en mi opinión, no debe haber 3 poderes, debe haber 4 poderes. Y te explico. Voy a dar una pequeña pincelada para los oyentes. Es que debe haber, evidentemente, poder legislativo, judicial, ejecutivo y un 4º poder que debe ser el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal debe ser segregado del Poder Judicial y convertirse en un poder fiscalizador de los 3 restantes. Un Ministerio Fiscal que actúe siempre de oficio y no con la quiescencia del Poder Ejecutivo y que sea el presidente del Gobierno precisamente quien le diga actúa. No. El Ministerio Fiscal debe actuar siempre de oficio. Siempre de oficio. También que esta es la única manera de fiscalizar incluso la propia acción del Gobierno, que siendo directiva tengamos un Ministerio Fiscal que no dependa precisamente de un Poder Ejecutivo para actuar, sino actúo sí o sí, porque aquí lo que se están vulnerando son los derechos fundamentales y la propia Constitución. Necesitamos un Ministerio Fiscal que actúe como 4º poder, ¿vale? Aparte de esto, debe haber 3 tipos de elecciones, ¿vale? Cada poder, 4, debe haber 4 elecciones. Debe haber una elección al Poder Legislativo. Debe ser unos comicios, unas elecciones en las que se elija exclusivamente el Poder Legislativo. Debe haber unas segundas elecciones en las que se elija exclusivamente al Poder Ejecutivo en 2 elecciones distintas. En 2 elecciones distintas. Unas terceras elecciones en las que se elija al Poder Judicial, ¿vale? Si después van a ser los propios magistrados y jueces los únicos que puedan votar, eso es otro debate, y unas 4º elecciones que serían elegir a ese Ministerio Fiscal, ¿vale? Entonces, esto es la concepción sobre la que yo estoy trabajando de división de poderes. Y en mi opinión, eso es la división de poderes, no es otra cosa, es esto. Es muy parecida a la división de Estados Unidos, ¿no? No es exacto, pero... Tiene matices del sistema estadounidense. Pero esta es la abertura de la división de poderes
por la que yo estoy luchando y que, bueno, pues espero los próximos meses salga a la luz. ¿Vale? Esto es lo que necesitamos. A partir de que esto llegue, esto se instaure, ojalá yo esto lo vea y tú, querido Ernesto, también lo veas. A partir del momento en que esto se instaure en España, que sí debería ser, debería extenderse a toda Hispanoamérica. Pues no está nada mal. La idea esa no está nada mal. Esto es lo que yo quiero. Esto es uno de los vértices de mi digital. Y que vosotros, en el fondo, bueno, pues de otra forma, estéis abogando por lo mismo. No con forma jurídica como yo estoy poniendo, porque... No, lo nuestro, tú trabajas en un campo que es muy necesario. Lo nuestro es más, diríamos, de naturaleza cultural, sí. Es decir, recuperar, diríamos, la estructura cognitiva de las personas es tan importante que te cambia completamente la visión de las cosas según qué molde tengas en la cabeza. Y están desfigurando ese molde, pero de una manera intencionada, y es una ingeniería perfecta la que están desarrollando en todo el ámbito hispano en concreto, porque esto no pasa en Alemania, creo yo, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. Pero en el área hispana hay una intervención sobre la mente de la gente, una comedura de tarro organizada, que eso, sin duda, a mí no me cabe la duda que eso está planificado. Hombre, está perfectamente planificado. Pero perfectamente planificado. O sea, es que realmente acabar con España y con la españolidad, acabar con la hispanidad es acabar con las raíces cristianas. Básicamente. Entonces, o sea, que lo tienen perfectamente planificado, totalmente. Que está viendo, y esto puede parecer muy feo lo que voy a decir, puede parecer muy grotesco, muy feo, pero la verdad no siempre es cómoda de oír. Y es que incluso se está produciendo, y no es casualidad, se está produciendo un reemplazo étnico. Y claramente lo están buscando. Se está produciendo, se está produciendo, y no es racismo, ni xenofobia decir algo así. O sea, es algo evidente, hermano, se está produciendo. Y no es algo casual, no, es que han entrado unos cuantos... No es casual en absoluto. No es casual en absoluto, sí. Entonces, claro, por eso existimos nosotros, porque en un momento determinado nos damos cuenta de que vamos al matadero, y es una expresión muy fuerte, pero es que no es que nos vayan a matar, pero desde un punto de vista espiritual sí. Y que había que hacer algo. Y de ahí nace Unidad Hispanista y de ahí nace Hablamos Español también, que es otra organización que está luchando por la unidad de la lengua, que es una base, un elemento cohesionador y estructural también, vinculador. Y claro, esto es una batalla, estamos en una batalla contra el enemigo y hay un enemigo objetivo. Y a cada cual que ponga esta expresión los nombres, que es muy fácil. Sí. Al final, querido Ernesto, si te fijas, hablamos en español, a los cuales también conozco. Hablamos español, Unidad Hispanista, Mi Digital, Canal de Libres 2.0, de Luis J. Martín, al que envío saludos. Pues hay varios movimientos, ¿no?, que todos estamos, por lo que estoy viendo, muy agradablemente, estoy viendo, estamos luchando por lo mismo. Cada uno desde su esfera, desde su dimensión, desde su técnica. La mía es la técnica jurídica, la vuestra la intelectual, histórica. Pues cada uno desde su óptica, desde su maestría, pues está luchando por esto. Y eso me agrada mucho. Entonces, a lo que tú me decías muy al principio de este programa, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Pues hoy hago este programa muy contento porque veo que sí que hay esperanza. O sea, veo que hay esperanza. O sea, la gente está despertando. Sensiblemente lo está despertando. Sí, es cosa de tiempo. No podemos correr porque estas cosas no van al ritmo que quisiéramos. Pero llegará. La gente está desesperándose y la gente está buscando. Y la gente está encontrando, está mirando canales, está mirando vehículos para unirse, etcétera, etcétera. Sí. Pues eso espero yo que seamos, querido Ernesto, tanto tu proyecto de Unidad Hispanista, en el que soy partícipe, con mucho orgullo además, pues, tanto tu canal Unidad Hispanista, como digo, y mi digital, Diario Jurista, que los oyentes lo pueden encontrar también en Telegram,
y el jurista también está en Telegram, pues vamos de la mano, ¿no? Vamos de la mano con un horizonte común, ¿no? Y eso me agrada muchísimo y la verdad es que es una sorpresa para mí, pues, todos estos movimientos y vamos, un placer, querido Ernesto, caminar juntos en este, pues, converger, estamos convergiendo hacia el mismo punto. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a conquistar, es el que pretendo, ¿no? Conquistar la verdad, yo soy un buscador de la verdad, conquistar sobre todo la libertad, la sociedad civil, la democracia, tal y como te he expuesto brevemente, ¿no? Con esa división de poderes tan peculiar. Y esta es mi lucha, esta es mi criatura, este es mi motivo de levantarme cada día. Yo sé que pues habrá padres de familia, madres de familia, que su motivación, y muy respetable, sea simplemente pues su trabajo de cada día, pues el camarero pues que está frente a un bar, pues su trabajo es abrir la persiana, cerrarla, ser subjetivo y cuidar de sus dos hijas, sus dos hijos y de su familia y ser feliz. Muy respetable, por supuesto. Yo, pues, mi proyecto es este otro. Igual que el tuyo, pues es el que los oyentes ya saben. Pues muy bien, muy agradecido porque hayas estado en este programa, porque ha sido muy clarificador tu postura. Gracias. Es un placer. Quiero aprovechar para saludar, pues, me he dicho, a Luis J. Martín, del canal Libres 2.0, el canal en el que soy jurista de cabecera, a Ana Ballesteros, que tú, querido Ernesto, también la conoces. Ana Ballesteros también forma parte de mi digital. Y también, pues, que también quisiera a José María, de un ciudadano cualquiera, un gran amigo. Y bueno, pues, por supuesto, a Susana Pérez, nuestra querida Susana Pérez. Y bueno, pues, y si me dejo alguien en el tintero, le pido disculpas de antemano. Y por supuesto, a ti, Ernesto, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por este espacio y por esta magnífica entrevista. La verdad es que he estado muy a gusto. Muy bien.